Bueno, llegamos al segundo punto, ya hemos parado la introducción y tenemos que ver cuál es la estructura de un XML. Vale. El XML hemos dicho que es un lenguaje de marcas, igual que HTML, donde hay un texto normal, que sería la información que quiero almacenar, y una serie de etiquetas que nos organizan esa información. ¿Vale? Las etiquetas se deciden a voluntad y lo que estábamos comentando antes, no hay una serie de etiquetas que sean obligatorias a usar o que esté restringido a una serie de etiquetas. Yo puedo inventarme la etiqueta que me dé la gana mientras cumple una serie de requisitos que veremos más adelante. Por ejemplo, esto sería un documento XML, ¿vale? Donde existe la etiqueta persona, luego existe la etiqueta nombre, el texto o el valor que quiero asignar a la etiqueta nombre, cerraré la etiqueta como en HTML, con una barra delante de la etiqueta, y iría cerrando las etiquetas de forma escalonada y acorde a como las he ido escribiendo, ¿vale? Como he dicho antes, las etiquetas tienen un cierre que se indica con el signo dividir antes del nombre de la etiqueta. Y las etiquetas afectan al texto y otras etiquetas. Es decir, dentro de una etiqueta puede haber o texto o pueden haber más etiquetas. En este caso, dentro de la etiqueta persona, hay dos etiquetas que son nombre y apellido, pero no hay ningún texto. Y sin embargo, dentro de la etiqueta nombre sí que está el texto Jorge y dentro de la etiqueta apellido pues estaría Sánchez. Por otro lado, el XML llama elemento a las etiquetas. Mejor dicho, elemento sería tanto la etiqueta como lo que contiene, ¿vale? Todo, ¿vale? Este elemento tiene dos etiquetas, pero podría tener dos etiquetas y texto también. Bien, las normas que se tienen que seguir. Las etiquetas deben empezar por menor y acabar por mayor, ¿vale? Muy parecido o igual que HTML. Las etiquetas se cierran indicando menor y el dividido delante del nombre de la etiqueta y luego acabando con el mayor. Exactamente igual que en HTML. Ojo, en XML sí que son importantes las mayúsculas y minúsculas. Ya dijimos que en HTML no. En HTML puedes escribir la etiqueta como te dé la gana. Pero aquí, si tú has escrito la etiqueta matrícula, con minúsculas todo, no puedes poner el cierre o no puedes llamar a la siguiente etiqueta como barra matrícula y con la M mayúscula, porque no es la misma. Esta es distinta de esta y el programa nos dará un error de sintaxis como que lo has escrito mal. Tampoco podría poner todas las etiquetas como barra matrícula, porque barra matrícula en mayúsculas es distinto que matrícula en minúsculas. Bien. Es importante, aunque no obligatorio, ¿vale?, espaciar y tabular las etiquetas. Es decir, aquí hemos puesto la etiqueta persona y en la siguiente línea he puesto su contenido y con un tabulador o un espacio en este lado para que yo pueda de un solo vistazo interpretar la información y no necesite descifrarla, ¿vale? Sé que persona contiene dos etiquetas que son nombre y apellido. Si lo hubiera puesto todo en la misma línea, hubiera sido igual de válido, pero no sería legible. Entonces es importante utilizar espacios o tabuladores, como queráis, para meter e indexar la información dentro de cada elemento. Vale. También los comentarios se pueden escribir como en HTML, es decir, menor, exclamación, guión, guión, y todo lo que hay ahí hasta que encuentre el siguiente, menor, menor, mayor, guión, guión, mayor, perdón, será un comentario que no se utilizará y no se tendrá en cuenta. Bien, y lo que te pide es que normalmente lo hagas todo en un UTF-8 cuando guardes dentro del documento. Acuérdate, en lugar de utilizar la ISO 8159 que normalmente utiliza Windows por defecto, que sería lo ideal utilizar UTF-8. Bueno, pues hemos visto cuáles son las cuestiones básicas de una estructura XML y ahora vamos a ver cuál es la estructura de un documento XML. Si os fijáis, es muy parecido a HTML, ya dijimos que son hermanos. Entonces, al principio siempre tienes que escribir lo que se llamaría el prólogo o lo que sería el equivalente al GEA dentro de HTML.
dentro de este prólogo tiene que haber una declaración del documento para indicar qué tipo de documento XML es. Veremos que hay básicamente la 1.0 y la 1.1, pero bueno, ahora lo vemos más adelante. Entonces, primero tienes que decir cuál de esos dos tipos de XML estás utilizando. Luego, cuáles son las instrucciones para el procesado del documento, comentarios que quieras anidar y si necesitas un DTD, un XD o un RelaxNG para validar ese documento. Y finalmente, si quieres añadir a ese documento el XSLT que vas a utilizar para transformar la información si hace falta, ¿vale? Y luego tendríamos, después de este prólogo, que hemos dicho que contiene información sobre características que debe cumplir ese XML, tendríamos lo que se llamaría un elemento raíz que diría quién es el padre de todos los elementos que se colocan dentro de ese documento. Y, por ejemplo, en HTML, pues equivaldría al típico que utilizábamos siempre, que era menor HTML. Escribíamos todo el documento y al final tenías una etiqueta para cerrar ese HTML, ¿vale? Esto sería el elemento raíz que utilizarías en HTML, ¿vale? En XML podría ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Por ejemplo, si estuvieras definiendo un XML para libros, pues pondrías libros, ¿vale? Libros sería la primera etiqueta que tendría el bueno, imagina que están todos en mayúscula, ¿vale? Aunque lo he puesto en minúscula. Y dentro de libros, pues pondrías todos los libros que tiene tu biblioteca, ¿vale? Pondrías que aquí se define un libro y dentro sería título, la información que fuera, título, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego cerraría libro y abriría el siguiente libro, ¿vale? Un nuevo libro, de nuevo con título, etcétera, etcétera, ¿vale? De forma que un libro podría contener varios libros, ¿vale? Libro 1, libro 2, así hasta que me cansara, ¿vale? El padre de todo esto, el elemento raíz, perdón, sería libros, ¿vale? Bien, es obligatorio. Tienes que poner siempre una etiqueta única como padre. No pueden haber más de un padre, ¿vale? No pueden haber más de un padre, lo recalco. Y evidentemente debe ser el último dentro del documento XML también, porque debes de cerrar toda la información dentro de este XML. Bien, como hemos dicho, un elemento raíz contendrá más elementos, en este caso pues contiene libro, etcétera, etcétera. Dentro de los elementos veremos que se pueden colocar atributos. En HTML vimos, por ejemplo, que teníamos una etiqueta que era, por ejemplo, div, ¿vale? Y la etiqueta div tenía, por ejemplo, un atributo que se llamaba class y dentro de class ponías lo que quisieras, ¿vale? Esto sería un atributo que está dentro de una etiqueta div. Pues aquí ocurría lo mismo. Los elementos veremos que pueden también tener atributos y se definen exactamente igual. Vale, el texto normal sería para definir cuando el contenido de una etiqueta, ¿vale? En el caso de persona, por ejemplo, hemos visto que el texto normal y corriente sería este, ¿vale? Bien, también podríamos tener dentro de un elemento más entidades, ¿vale? Que ya hemos dicho que la entidad era la suma de las etiquetas más los textos. Y también podríamos tener comentarios. Bueno, reglas. Las etiquetas XML, o como dice aquí el identificador de esos elementos, distinguen entre mayúsculas y minúsculas, eso ya lo hemos visto, pero además es muy importante que respetar que solo pueden empezar por una letra. No se puede definir una etiqueta que se llame 76 calle, por ejemplo. Esto, que empieza por número, es inválido, no se puede utilizar, ¿vale? Y tampoco pueden empezar ninguna etiqueta, puede empezar por la palabra XML. Da igual cómo la escribas, XML principal, por ejemplo. Esto, da igual que sea mayúsculas, minúsculas,
alternado, lo que sea, no se puede utilizar jamás. No pueden empezar por la etiqueta XML. Más cosas. Lo que hemos dicho antes en el prólogo, tenemos que declarar el XML. Es opcional, puedes elegir escribirlo o no, pero bueno, como cuesta poco copiar y pegar, pues yo os aconsejo que luego copies el documento, copies esta línea en un documento, la pegas al principio y ya está, ya lo tienes solucionado, ¿vale? La versión del XML puede ser la 1.0 o la 1.1. Bien, mi consejo es que utilicemos siempre la 1.0. ¿Qué diferencia hay entre la 1.0 y la 1.1? Bueno, pues la 1.1 permite que las etiquetas no tengan por qué ser ASCII estándar. Es decir, yo podría poner camión, por ejemplo, ¿vale? Lleva un acento y ya sabéis que en ASCII estándar la O con acento no cabe, no la tiene, porque no existe en el idioma inglés, ¿vale? Pues podría haber utilizado el 1.1 para que fuera válida esa etiqueta, pero si pongo que es 1.0 no es válido, no se puede utilizar los acentos. Ya sabéis que vas a trabajar con documentos que a lo mejor tienes que enviar al extranjero, entonces mi consejo es que no utilicéis nunca ASCII que no sea estándar, porque allí no tienen ese tipo de caracteres para introducirlo a través del teclado, o puede dar un error de cualquier tipo de sistema operativo. Así que normalmente 1.0 y el encoding, como hemos dicho al principio de la unidad, debe ser de tipo UTF-8. En las instrucciones de procesamiento, por ejemplo, podemos incluir el XSL que queremos que modifique el aspecto en la pantalla de ese XML, ¿vale? A través del navegador, por ejemplo. Pues es una de las cosas que tenemos que poner también en la cabecera de nuestro documento XML. También veremos cómo añadir el DTD o el esquema que valide que un documento sea correcto o no, ¿vale? Lo que digo aquí más o menos con esta frase es que una cosa esté bien escrita no quiere decir que sea válido, ¿vale? La frase negra la era casa está bien escrita, no tiene ninguna falta de ortografía y es correcta. Perdón, y no es correcta, ¿vale? No es válida porque jamás puedes utilizar el lenguaje castellano de esta forma, ¿vale? Los adjetivos deben estar cerca de los sustantivos, los artículos deben estar cerca del sustantivo, y aquí es un despropósito, ¿vale? Parece que estemos hablando como Yoda en lugar de estar hablando en castellano. Con lo cual, estas cosas se incluyen en el fichero XML también al principio. Bien, los comentarios los hemos comentado antes, empiezan por menor exclamación guión, lo que pongamos dentro, y hasta que encontremos aquí un guión mayor, pues no se tendrá en cuenta y simplemente será información normal y corriente, ¿vale? Que no se utiliza, sino que son comentarios para que quien lo lea que sepa algo. Bien, los elementos. Los elementos son la base para dar significado al texto, ¿vale? Es importante entender que un elemento no es lo mismo que una etiqueta. Un elemento contiene etiquetas más texto, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí es un elemento. El elemento nombre, cuyo contenido es Juan, pero la etiqueta sería nombre, ¿vale? Nombre es etiqueta. El elemento es la suma de todo, de las etiquetas más el texto, y el contenido o el texto sería Juan, ¿vale? Esta parte de aquí sería la información que quiero realmente. Bien. Acordaros que las etiquetas, ¿vale? Esto aquí, que las etiquetas deben de ser ASCII estándar, que no tienen que tener espacios, ¿vale? No puedo hacer una etiqueta que se llame matrícula del coche, ¿vale? Porque tiene espacios. No puedo contener espacios. Si quisiera realmente una etiqueta que se llame matrícula del coche, pues aquí pondría un guión, y ahora sí que no habrían espacios y sería una etiqueta, ¿vale? Es importante lo de los espacios también. Bien. Y claro, evidentemente, si es ASCII estándar, pues no puede contener ni ñes, ni acentos, ni C trencada, etcétera, etcétera. Bueno.
El contenido del elemento puede contener simplemente texto. ¿Vale? Hay una excepción que la vamos a ver ahora, pero todavía no la cuento, ¿vale? Entonces, el contenido de un elemento, ¿vale? La etiqueta descripción tiene el texto que yo quiera, lo puedo separar por espacios sin ningún problema. Veremos ahora que los saltos de línea, etcétera, no los tiene en cuenta, pero bueno, no me voy a adelantar, lo vemos ahora. Hemos dicho también que un elemento puede tener etiquetas, puede tener contenido o puede tener las dos cosas, ¿vale? Este elemento persona tiene una etiqueta nombre y otra etiqueta nombre. Y aquí podría haber puesto un texto si quisiera, ¿vale? Puede contener las dos cosas. Bien, sí que es importante, y es un error si no lo hacemos, el que, igual que ocurre en HTML, cuando abres una etiqueta tienes que cerrarla en el orden correcto para no dejar etiquetas sin cerrar, ¿vale? Aquí abro la etiqueta persona, o sería, ahora mismo sería persona, sería el padre de la etiqueta nombre, que es correcto, pero la vuelvo a cerrar, no hay ningún problema, y luego intentaría la etiqueta, abriría la etiqueta apellido, y luego cerraría la etiqueta persona. Esto no puedo hacerlo porque la etiqueta apellido no ha sido cerrada, ¿vale? Persona es padre de apellido, con lo cual no puedo dejar la etiqueta apellido sin cerrar y colgando, ¿vale? Esto sería un error y daría un error, ¿vale? Estaría mal el XML, ¿vale? Este apellido debería aparecer aquí y persona debería aparecer aquí, entonces sería correcto, ¿vale? Bien, pueden haber elementos vacíos, ¿vale? Este aquí, el elemento casado, no contiene ninguna información, no tiene contenido, ¿vale? Ningún problema, es válido perfectamente. Y si quiero lo puedo escribir en lugar de esta forma, lo puedo escribir colocando la barra a la derecha de la etiqueta. Estas dos cosas es lo mismo. Bien, los atributos van dentro de los elementos, ¿vale? Dentro de las etiquetas, ¿vale? Aquí tenemos la etiqueta persona y esto sería el atributo, pues, complejidad. Es importante ver que los atributos, primero los tengo que definir con un igual y luego con comillas dobles o comillas simples. Aunque aquí veáis las comillas dobles aquí hacia la derecha es porque el writer las ha generado así, pero las que normalmente utilizamos son estas, ¿vale? También puedo utilizar una comilla simple, ningún problema. Las dos cosas son igual de válidas, ¿vale? Y también vemos que dentro de una etiqueta o dentro de un elemento puedo colocar más de un atributo. Ojo, no pueden aparecer atributos repetidos. Yo no puedo poner dos veces, imaginaos que aquí pone atributo y aquí pone atributo. Esto sería inválido. Yo no podría poner el atributo a atributo igual y luego atributo igual. No pueden haber dos veces el mismo atributo dentro de una etiqueta. Bien, a veces cuando definimos el XML no sabemos realmente cuándo debo utilizar elementos dentro de una etiqueta o debo de generar atributos dentro de esa etiqueta, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, ingrediente, ahora mismo son diferentes elementos que sea tipo, peso, unidad y precisión, o sea, diferentes etiquetas dentro de ingrediente, ¿vale? Esto podría haberlo escrito sin ningún problema como ingrediente y dentro podría haber puesto tipo igual tomates, comillas, y luego peso igual 5,73, etcétera, ¿vale? Todos estos elementos meterlos como atributos dentro de la etiqueta ingrediente. Hubiera sido correcto y no hubiera habido ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? ¿Escribo atributos? ¿Escribo etiquetas? Bueno, es un poco complicado a veces entender una cosa a otra. Digamos que luego a la hora de utilizar el XPath o de utilizar XQuery puede ser más fácil obtener los valores de un elemento si son atributos o si son
elementos dentro de esa etiqueta. Entonces, digamos que si hay una gran cantidad de información dentro de ese elemento, lo más adecuado es utilizar elementos, porque es más fácil averiguar cuál es el tipo de un ingrediente de esta forma que utilizando atributos. Pero bueno, más o menos si queréis entender o una regla que sea aproximada a lo que buscamos, digamos que si un elemento es un sustantivo, debería ser un elemento, y si el atributo o lo que quiero contar es un adjetivo, debería ser un atributo de ese elemento. Más o menos podéis guiaros por eso. De todas formas, en caso de duda, un elemento. Ya está. El texto, es decir, lo que contiene esa etiqueta, ¿vale?, que estoy definiendo, tiene que estar dentro de una etiqueta de apertura y de cierre, como hemos comentado antes, y tiene una única particularidad. Yo puedo poner espacios y saltos de línea todos los que quiera, ¿vale? Pero no es válido utilizar caracteres que confundan luego lo veremos al que hace el parser del XML, a que comprueba que si ese XML es válido. Es decir, no puedo dentro de una etiqueta edad, por ejemplo, colocar un menor. O no puedo colocar un mayor, porque no sabe realmente el parser, el que comprueba si es correcto esta línea, no sabe si estás generando una nueva etiqueta que se llama 18 y se te ha olvidado cerrarla, con lo cual daría un error, ¿vale? Si quieres colocar este tipo de caracteres como menor, mayor, y ahora veremos unos cuantos más que hay, tienes que utilizar lo que se llama un cdata. Dentro de esta edad lo que haría es colocar menor, exclamación, corchete, cdata, corchete, y aquí el texto que quiero que no se procese, que no se valide, y cerrar con corchetes, corchetes menor, ¿vale? En el caso de arriba, pues sería edad, y aquí colocaría menor, exclamación, corchete, cdata, corchete, menor 18, corchete, corchete, mayor, y ahora cerraría la etiqueta edad, ¿vale? Esto sí que sería correcto. Bien. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo donde daría un error, y es que si utilizo la etiqueta strong dentro de este XML, me daría un error porque el menor confundiría al compilador del XML, ¿vale? Esto si no estuviera esta parte aquí, evidentemente, ¿vale? ¿Cómo lo arreglas? Pues colocándolo dentro de una sección cdata y ya lo tienes arreglado. Todo lo que pongas aquí no hay ningún problema y no va a dar ningún error, ¿vale? Si miráis información de algún HTML que tenga JavaScript, veréis que hay veces que dentro del documento HTML está precisamente esta instrucción cdata y corchetes. Y es para evitar que el navegador interprete información que haya dentro de ese JavaScript que se está ejecutando o que se va a ejecutar como si fuera información HTML y que dé un error de representación en la pantalla. Bien. Si no queremos, podemos evitar el uso de estas secciones cdata utilizando los trucos que vimos en HTML. ¿Cómo? Pues el menor, por ejemplo, en lugar de representarlo como un menor, pues lo que haría es escribir ampersand, less than, punto y coma. Y eso equivaldría al menor dentro del dato que representa el XML. Igual podemos hacer con el greater than, o con el ampersand, con las comillas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Acordaros, estas instrucciones de aquí, estas caracteres de aquí son los que darían problemas si se colocan directamente dentro del texto sin usar una sección cdata. ¿Vale? Si no quiero ver ese error, o utilizo la entidad de esta forma, o lo coloco dentro de una sección cdata. Bien. Jerarquías en XML, esto más o menos ya lo habéis visto cuando habéis estado viendo HTML. Lo que está diciendo aquí es que la información se va a agrupar en padres, hijos y hermanos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, padre sería el padre de todos, name sería el padre de todos los elementos, first sería el hijo de name, y middle sería hijo de name, pero también sería hermano de first. Y John sería hijo de first, ¿vale? Más o menos esto ya lo tenéis claro porque lo hemos estado viendo a lo largo de todo el curso, así que no habría ningún problema.
Bueno, dice que toda la estructura se llamaría árbol, el árbol de XML, y que los hijos se denominan a las ramas o a los hijos de un padre, ¿vale? Eso serían las ramas, y que las partes que no tienen hijos se denominarían hojas porque acaban ahí y no tienen más ramas, por eso se llaman hojas.